Diputados, el día que yo muera reviviré hecho millones. Palabras de Hugo Chávez durante la toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. A nombre de la representación legislativa del Movimiento Ciudadano y en el mismo tenor que la Cancillería y la Presidencia de la República, enviamos nuestro sentimiento de solidaridad, unión y resignación con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por el sentido fallecimiento de su presidente, el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta de Barinas, en los llanos de Venezuela. Era el hijo de un matrimonio de maestros de educación primaria, Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías. En julio de 1975 se graduó con el grado de subteniente de artillería, donde se destacó por obtener las más altas calificaciones en los diversos cursos que realizó en el seno de las Fuerzas Armadas. El joven oficial Hugo Chávez fundó en 1982 el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, en alusión a los 200 años del natalicio de Simón Bolívar, que se cumpliría un año más tarde. En 1992 inicia una rebelión con comandos operando simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay para derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. En uniforme de camuflaje y con boina roja, ese día aparece ante las cámaras para confirmar que por ahora no se habían logrado los objetivos del movimiento, por lo que asumía toda la responsabilidad y pedía a sus compañeros que retornasen a los cuarteles. En parte debido a la reclusión de la que fue objeto tras la intentona fallida de golpe de Estado que encabezó en 1992, Chávez dejó inconclusos sus estudios de ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Después de ser encarcelado y torturado durante 2 años, el 6 de diciembre es electo presidente de Venezuela con el 65.5% de los votos. En 2002 libró el intento de golpe de Estado que organizó la CIA con la televisora RCTV. Fue el único presidente en Latinoamérica que ha ganado 14 elecciones entre referéndums revocatorios y constitucionales de reelección. En 1998 encontró la cifra de pobreza en 55.4% y hasta el lunes pasado, en datos de la CEPAL, la dejó en 27%. En 14 años, 7 millones de venezolanos dejaron de ser considerados como analfabetas. Garantizó el derecho a la alimentación de todos los ciudadanos en condiciones de calidad. Líder de la llamada Revolución Bolivariana, estrechó los lazos de amistad entre los países de la región orientados a la izquierda como Bolivia, Ecuador, Brasil, Panamá, Honduras, Cuba, Argentina, Uruguay, Paraguay y Nicaragua. Hombre controvertido, polémico, odiado por la derecha pero amado y respetado por muchos también. Su amigo Gabriel García Márquez escribió sobre su agonía lo siguiente: Venezuela y toda Latinoamérica están tristes y lloran al líder y guía. Lo lloro yo también, porque primero soy persona que siente y luego intenta pensar, reflexionar sobre la muerte, escribir unas líneas de dolor y esperanza, respirar y seguir. Es noche y una muerte ilumina como faro un continente. Es sol que escupe rayos a los humildes que han gastado velas, rezos, rituales y cuentas. Se ha ido un cuerpo hacia la madre tierra, un hombre común de orígenes pobres que soñó con ser beisbolista, poeta y soldado. Un prócer mundial que trepaba árboles de niño en Barinas, su pueblo natal, jugaba y compartía. Hasta aquí la cita. Es dolorosa la muerte, es más triste la ausencia. Sin embargo, aquí en el continente no hay vacío. Hay pueblos que luchan por su liberación humana, de la explotación humana, de aquellos oligarcas latinoamericanos que brindan y celebran la muerte, que odian, que se frotan las manos con crema de sangre. Hay muchos que hoy están de fiesta y no respetan el dolor popular de niños, jóvenes, adultos y viejitos. Lástima por ellos, que dan ejemplo de rabia a sus hijos. En los túneles de la tierra ya están cavando los caminos quienes se fueron algún día para recibirlo con abrazos y sonrisas. Bolívar, Zapata, Allende, por citar algunos, van por él desde el fin del mundo al trópico. Porque por abajo también hay cielos para los que lucharon por los que no tenían cielo y solo conocían el infierno de la explotación y la pobreza. Es por ello, compañeras y compañeros,
que los invito a que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio a la muerte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado. Se decreta un minuto de silencio. Muchas gracias. En el primer punto del orden del día se da lectura al acta. Perdón. Proceda la secretaria de lectura del orden del día, perdón. Una lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 28 de febrero del año 2013, 2 lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera, 3 lectura de los informes que presentan las comisiones generales de transparencia y acceso a la información e inspectora del órgano de fiscalización superior del Honorable Congreso del Estado, 4 lectura de los recursos y anexos de los ciudadanos Karen Castro Cabrera, Edgar Abraham Chávarga Martínez, Federico de Jesús Franco Españagua, Alejandro Galicia Correa, José Artemio López Chacona, Jorge Daniel Alcántara León, Jesús Silva Sánchez y Patricio Antonio Walter Jaurena, por los que solicitan se les conceda la calidad de poblanos. 5 lectura del recurso al ciudadano Oscar Alberto Medellín Cabrera, por el que solicita se le dé oportunidad de presentar su proyecto educativo de salud y se emite un punto de acuerdo al respecto, entre otros. 6 lectura del recurso y anexos del ciudadano Dagoberto Sánchez González, comerciante de Tepeji de Rodríguez Puebla, por el que informa la problemática por la que atraviesan los locatarios del mercado con el presidente municipal. 7 lectura de los recursos y anexos de las ciudadanas Dalia Rodríguez Hernández y Hortensia Cortés Pérez, por los que informan de la renuncia a sus cargos en el honorable Ayuntamiento de Atequizaya, Puebla. 8 lectura de los recursos y anexos de los ciudadanos Alejandra Cortés Zambrano, Daniel García León y Marcela Mora Vélez, síndico y regidores del Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotilpan, Puebla, por el que solicitan que esta soberanía sea el conducto para presentar ante ese ayuntamiento su recurso de revocación. 9 lectura de la circular número 31 del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, por el que remiten el acuerdo 506, por virtud del cual solicitan respetuosamente a la Cámara de Senadores de la 62ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión, para que las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y la de Estudios Legislativos procedan al estudio y aprobación de las iniciativas de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y otro transporte federal. 10. Lectura del oficio S.A. de Cosas de C. 153-2013 del Honorable Ayuntamiento de Puebla, por el que remite la iniciativa de decreto que reforma la fracción séptima del artículo 230, fracción séptima de la Ley Orgánica Municipal. 11. Lectura del oficio sin número del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, por el que remiten el punto de acuerdo número 006, mediante el cual respaldan y se suman a la Cruzada Nacional contra el Hambre, implementada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en el cual exhortan a las demás legislaturas locales del país para que de igual manera se respalden y se sumen a este importante proyecto para la nación que traerá beneficios a la población más necesitada, entre otros. 12. Lectura del dictamen con minuta de decreto que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Metropolitanos, por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 185, así como los párrafos segundo y tercero, las fracciones 1 a 6 y un último párrafo al 203 de la Ley Orgánica Municipal. 13. Lectura de la iniciativa de decreto que presentan los diputados Elías Abaiculi, Jesús Ricardo Morales Manso y José Venancio Ojeda Hoyos, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, por el que se adicionan los artículos 198, 198 nonis y 198 décimos al Código Penal del Estado Libre y Soberano del Pueblo. 14. Lectura de la iniciativa de decreto que presentan los diputados Elías Abaiculi, Jesús Ricardo Morales Manso y José Venancio Ojeda Hoyos, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, por el que se reforma el artículo 45 de la Ley del Agua para el Estado del Pueblo. 15. Lectura de la iniciativa de decreto que presenta
presentan diputadas y diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional por conducto de la diputada Denise Ortiz Pérez, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla. 16. Lectura de la iniciativa de decreto que presenta el diputado José Juan Espinosa Torres, representante legislativo del Movimiento Ciudadano, por el que se reforma el artículo 20 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 17. Lectura de la iniciativa de decreto que presenta el diputado José Antonio Garín López, coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, por el que se adiciona un capítulo tercero al título noveno, comprendiendo los artículos 136, 137, 138, 139 y 140 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 18. Lectura del punto de acuerdo que presentan diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 58ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que solicitan se otorgue un reconocimiento por su valor, patriotismo y estricta disciplina a los mexicanos y en especial a los poblanos veteranos que participaron en la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana en el Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial, entre otros. 19. Lectura del punto de acuerdo que presenta el diputado José Juan Espinosa Torres, representante legislativo del Movimiento Ciudadano, por el que solicita exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que tome en consideración la posibilidad de reformar los artículos relativos de la Ley de Coordinación Fiscal para que el reparto de recursos sea de forma más equitativa entre la Federación, Estados y municipios. 20. Lectura de acuerdo que presenta el diputado José Juan Espinosa Torres, representante legislativo del Movimiento Ciudadano, por el que solicita que esta soberanía declare como persona non grata a la señora Joanny Sánchez por haber incurrido en violaciones al artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 21. Lectura del punto de acuerdo que presenta el diputado Lucio Raquel Mendoza, integrante del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional, por el que solicita se exhorte respetuosamente al delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor y o encargado del despacho de Delegación Puebla para que a la brevedad posible realice un programa de verificación en los restaurantes establecidos en el Estado para que las cuentas por concepto de consumo de alimentos y bebidas de los consumidores no se les incremente algún porcentaje por concepto de propina sin el consentimiento de estos, es decir, que no se imponga la propina de forma unilateral y por un monto fijo como lo es el 10% en muchos casos. 22. Lectura de acuerdo que presenta la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado, por el que exhorta al Congreso de la Unión para que genere los espacios de diálogo y que se escuche y participe el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, representante de los maestros de México, sindicatos independientes, organizaciones nacionales de padres de familia, así como organizaciones y asociaciones de académicos interesados en el análisis, proyecto y dictamen de la ley secundaria que emanan de la reforma de los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los actos que de manera conjunta realicen con las autoridades competentes emanados de la citada reforma constitucional y sean parte del proceso educativo fijado como política de Estado para mejorar la calidad educativa. 23. Asuntos generales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. En el primer punto del orden del día se dará lectura al acta de la sesión pública ordinaria del 28 de febrero del año en curso. El 58º Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano del Puebla, periodo ordinario, acta de sesión pública ordinaria celebrada el jueves 28 de febrero de 2013, presencia del diputado Seferino Martínez Rodríguez, vicepresidencia del diputado Carlos Mejía Ramírez, secretario de los diputados José Usadé y Lucio Rangel Mendoza. En la rica ciudad del pueblo de Zaragoza, los 28 días del mes de febrero del año 2013, reunidos en las salón de sesiones de los diputados que integran la 58ª legislatura, con la asistencia de 39 de ellos, la inasistencia justificada de los diputados José Antonio Garín López, Hugo Alejo Domínguez. Hubo quórum y se inició la sesión a las 10 horas contrariando de acuerdo al orden del día establecido. En el punto 1 del orden del día se aprobó en unanimidad a votos el acta de la sesión ordinaria del 19 de febrero del año en curso. En el punto 2 del orden del día se dio lectura al extracto de asuntos existentes en cartera y sus acuerdos correspondientes. Enseguida, por unanimidad de votos, se aprobó la propuesta de los coordinadores de los grupos representativos legislativos para dispensar la lectura de los asuntos considerados en los puntos 3 a 9 del orden del día. Se aprobó turnarlos por estudio de resolución procedentes en las siguientes comisiones. Punto 3, 5, 8, 9 a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales. Punto 4 a la Comisión de Salud y copia de los diputados de la 58ª legislatura para su conocimiento y efectos procedentes. Punto 6
6 a la Comisión Inspectora de Órgano de Fiscalización Superior y punto 7 a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público. En el punto 10 del día se dispensó la lectura y se puso a discusión el acuerdo representado por la Comisión de Educación y Cultura por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y a Comunidad de Trabajo, Desarrollo Económico para que en el ámbito de sus competencias evalúen y dictaminen de manera conjunta la viabilidad de implementar un registro total de técnicos profesionistas que atiendan funciones de vinculación académica, capacitación para el trabajo y el empleo. En miras de incorporar mejores posibilidades laborales para recién egresados, desempleados. No ha habido quien no hiciera la palabra, se aprobó en todos sus términos en el acuerdo antes referido con 36 votos a favor y 0 votos en contra y 0 abstenciones. En el punto 11 ha sido lectura del acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que contiene la propuesta de la creación de la Comisión Especial para la conmemoración del sitio de Puebla de 1863 en honor al Congreso del Estado. Puesto en consideración la Asamblea, ningún diputado solicitó la palabra, aprobado en participación secreta con 26 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, declarando presidente de la mesa electiva electo por mayoría de votos a los integrantes de la Comisión Especial, presidente Jorge Gómez Caranco, secretario Carlos Mejía Ramírez y vocales Iván Corrado Camacho Moreno, Mario Gerardo Reyes Arpiña, Rafael Bonrazo Borras, Hugo Alejandro Domínguez, Elías Abaid Curi y Seferino Martínez Rodríguez. En el punto 12 del orden del día se dispensó la lectura y se puso en discusión el dictamen conjunto de decreto en el que se concede la cadena de programa de los ciudadanos, habiendo quien haga sobre la palabra. Se aprobó en todos los términos el dictamen conjunto del decreto antes referido, con 36 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, enviado en senamiento del Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial de la entidad. En el punto 13 se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforma una edición de diversas expresiones a la ley estatal de salud, representada por tanto la diputada Ana María Jiménez Ortiz, en torno a las Comisiones Unidas de Gobernación y puntos constitucionales y a la salud para sus estudios de resolución por ciento. En el punto 14 se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman de orden diversas disposiciones de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado, presentada por conducta del diputado José Lauro Sánchez López. Se tornó a la Comisión de Procuración y Emisión de Justicia para su estudio de resolución por ciento. En el punto 15 se dio lectura a la iniciativa de decreto presentada por conducto de la diputada Josefina Usada de Castellán, por el que se reforman las versiones 1 y 3 del artículo 10 bis de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Se tornó a la iniciativa de decreto de la Comisión de Procuración y Emisión de Justicia para su estudio de resolución por ciento. En el punto 16 se dio lectura a la iniciativa de decreto presentada por el conjunto de diputados Luis Ángel Mendoza, por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 204 de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Se tornó a la iniciativa de decreto a la Comisión de Procuración y Admisión de Justicia para su estudio de resolución presente. En el punto 17 se dio lectura a la iniciativa de decreto presentada por el conjunto de la diputada Miriam Galindo Beatriz, por el que se reforman diversas funciones del Código Penal del Estado y del Código de Procedimientos en materia de defensa social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Se tornó a la iniciativa a la Comisión de Procuración y Emisión de Justicia para su estudio de discusión procedente. En el punto 18 se dio lectura al punto de acuerdo presentado por el diputado Luis Ángel Mendoza, por el que solicita el sorteo del Instituto Electoral del Estado para que las próximas elecciones locales se instalen casas especiales para personas con discapacidad para que tengan accesibilidad adecuada y puedan ejercer el sufragio sin algún tipo de limitación. Se tornó la propuesta de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad para su estudio y resolución procedente. En el último punto del orden del día, en los generales se dio la palabra a la diputada Selena González, presentó una iniciativa de decreto por el que se reforman las disposiciones del Código de Instrucción y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla. Se tornó la iniciativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio de resolución procedente. El uso de la palabra del diputado José Guillermo Arechi la presentó de acuerdo para que exponga el Congreso de la Unión, para que genere los espacios de diálogo en el que se escuche y participe el Sistema Nacional de Trabajadores de Educación, el análisis, proyecto y dictamen de las leyes secundarias que emanen las reformas del artículo 3 y 73 de la Constitución Política del Estado Unido Mexicano, así como los actos que de manera conjunta realicen las autoridades competentes en una de la reforma constitucional y sean parte del proceso educativo. Se tornó el punto de acuerdo a la Comisión de Educación y Cultura para su estudio de resolución presente. El uso de la palabra del diputado José Manuel Torres expresó su posicionamiento respecto a la detención de la presidenta del CENTE. También abordaron el tema del diputado Sergio Eduardo Alonso Granados y Adrián Víctor Hugo y las Hernández. Intervenciones con 4 íntegras en la Comisión Telegráfica de Elección. En estos asuntos, la Secretaría dio lectura de los cursos de los ciudadanos a la Fernanda y Grisel Roca López, por lo que solicita se le concede a la calle Poblanos. Se tornaron los cursos referidos a las comisiones de gobernación constitucionales para su estudio de resolución presente. No habiendo más intervenciones, terminados los estudios para un día, se levantó la sesión citado para el jueves 7 de marzo del año en curso a las 10 horas. Seferino Martínez Rodríguez, diputado presidente de la Voz, diputado vicepresidente, Josefina Musade y Lucio Ángel Mendoza como diputado secretario. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, diputado. Con fundamentos en los artículos 93, fracción tercera y 120, fracción primera del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se pone en discusión el acta que la Secretaría acaba de leer. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Gracias. Aprobado.
En el punto 2 del orden del día se dará lectura al extracto de los asuntos existentes en cartera y sus acuerdos correspondientes. Oficio número 1989-2013, PO de los diputados que integran la mesa directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, informando que esa legislatura aprobó el acuerdo por el que se adhiere al aprobado por esta soberanía, exhorta al presidente de los Estados Unidos mexicanos para que aplique la subvención al precio del fertilizante con el objeto de fortalecer el desarrollo agrícola en el país. Se acusa recibo y se envía copia al presidente de la Comisión de Desarrollo Rural para su conocimiento. Copia del memorándum SGG-DGA-JDC 0166-2013 del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General del Gobierno del Estado, informando del trámite al acuerdo aprobado por esta legislatura respecto al reconocimiento como justo entre las naciones al ilustre poblano Gilberto Bosques Aguila, enterado y se envía copia al presidente de la Comisión de Educación y Cultura para su conocimiento. Oficio número 8810 del Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, informando que esa legislatura se adhiera al punto de acuerdo aprobado por esta soberanía que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que coadyuve con las autoridades de Estados Unidos de Norteamérica para el esclarecimiento del asesinato del ciudadano Guillermo Arevalo Pedrosa, enterado y se envía copia al diputado Ernesto Leiva Córdoba para su conocimiento. Oficio 1877-2013, PO del presidente y secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, comunicando la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones y la elección e integración de la Mesa Directiva. Recibo y enterado. Oficio C9DGA-JIRL 053213 del Director General de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública del Estado, en el que informa de las medidas adoptadas al acuerdo aprobado por esta legislatura relativo a diseñar una agenda digital estatal para garantizar el acceso universal a la banda ancha móvil. Se acusa recibo y se envía el informe en medio magnético al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología para su conocimiento. Circular HCE-OM 055-2012 del Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, buscando la declaratoria de integración de la Junta de Coordinación Política de esa legislatura. Recibo enterado. Circular número 30 del Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, informando que esa legislatura se adhiere al punto de acuerdo enviado por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se exhorta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de las entidades federativas a capacitar a sus servidores en materia de derechos humanos. Enterado y se envía copia a la presidenta de la Comisión de Equidad y Género para su conocimiento. Oficio de los presidentes municipales de Xutetelco, Iztacamaxutlán, Huacatlán, Tepetepec, Ticotlán, Antecillapa, Ajalpa, Coayuco y San Fernando del Distrito Afuera, en los que envían copia de su segundo informe de gobierno. Se acusa recibo y se envían al presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de este Poder Legislativo para su conocimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. Los suscritos diputados coordinadores de los grupos legislativos y representantes legislativos en honorario del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en los dispuestos por los artículos 64, 71, fracción 18ª, 74, fracción 12ª, 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 120 y 123, fracción 3ª y 4ª y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorario Congreso del Estado, sometemos a su consideración la propuesta para dispensar la lectura de los puntos 3 al 11 del orden del día y sean turnados a las comisiones generales en su estudio correspondiente. Los diputados que estén por la afirmativa de dispensar la lectura de los puntos del 3 al 11, sírvanse manifestando levantando la mano. Aprobado. Los puntos 4 y 8 irán a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el punto 5 a la Comisión de Salud y a la Educación y Cultura, y copia a los 41 diputados de la legislatura. Punto 6 a la Comisión de Asuntos Municipales, punto 7 a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y copia a la Comisión de Inspectora. Punto 9 a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Asuntos Municipales. Punto 10 a las Comisiones Unidas de Transportes y Comisiones de Infraestructura, y punto 11 a la Comisión de Desarrollo Social. En el punto 12 del orden del día se dará lectura
al dictamen con minuta de decreto que presenta las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Asuntos Metropolitanos, por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 185, así como los párrafos segundo y tercero de las fracciones primeras y la sexta, y un último párrafo del 203 de la Ley Orgánica Municipal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracciones séptima y octava y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a consideración de la Asamblea dispensar la lectura del dictamen con minuta de decreto antes referido. Quienes estén por la afirmativa se van manifestando levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado. Con fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 120 fracción séptima, 122, 123 fracción cuarta y demás relativos del Reglamento del Congreso, se pone a discusión de los diputados el dictamen con minuta de decreto antes referido. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestando levantando la mano. No habiendo quien haga uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181, fracción segunda y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 138, 139 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso, se procede a recoger la votación nominal del dictamen con minuta de decreto antes referido. Para tal efecto se utilizará la votación electrónica, misma que estará abierta durante un minuto a efecto de que registren su voto. ¿Falta algún diputado por expresar su voto? Adelante. Solicito a la Secretaría de cierre la votación. Voy a registrar el voto del diputado Inés a favor y de Jorge, del diputado Jorge Gómez a favor también. El diputado Ramón también, por favor, a favor. Perfecto. El resultado de la votación es el siguiente: 39 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad en todos sus términos el dictamen con minuta de decreto antes referido. Envíese la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado. En el punto 13 del orden del día se hará lectura de la iniciativa de decreto que presentan los diputados Elías Abaid Curi, Jesús Ricardo Morales Manso y José Venancio Ojeda Hoyos, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, por el que se adicionan los artículos 198, 198 nonies y 198 tecies al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Tiene la palabra el diputado Elías Abaid. Presidente, buenos días, compañeros diputadas, diputados. La defensa del medio ambiente ha generado una nueva forma de percepción en la política pública. Debido a que la prosperidad humana no debe continuar de la misma manera en que lo ha hecho, debido a que genera una cantidad de procesos que conllevan a la generación de contaminantes y o destructivos que dan como resultado una afectación de la salud y la calidad de vida de la población y un decremento en los recursos naturales. La humanidad hoy tiene la ineludible obligación de enfrentar los problemas ambientales de tal forma que nos permiten avanzar más rápidamente, destacando el ejemplar sistema de organización internacional, el desarrollo científico y tecnológico, formas alternativas de solución de conflictos, fomento de la participación social e innovadoras formas de evaluar y concebir al hombre en relación con la naturaleza. El crecimiento natural de las comunidades plantea frecuentemente problemas relacionados con la preservación del medio ambiente. Por lo tanto, se deben ir adoptando normas y medidas para hacer frente a cada uno de estos problemas. La protección del medio ambiente es fundamental para las generaciones
presentes y futuras, por lo que es obligación de cada gobierno sancionar toda conducta que atente contra este y que ponga en riesgo el bienestar del Estado. La degradación del medio ambiente es un factor de riesgo en el Estado que, de no detenerse, pudiera constituir incluso una violación de los derechos fundamentales de los poblanos. Por ello, la Constitución Política Libre y Soberana, Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 121, ha establecido que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, y que el Estado y los municipios promoverán y garantizarán el uso respectivo de los ámbitos de competencia para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas a través de la protección del medio ambiente y la preservación, restauración y mejoramiento del equilibrio ecológico, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Para tal efecto, debe prever que existan las disposiciones necesarias para cumplir dicho objeto. Cabe destacar que el espíritu del contenido del artículo 121 constitucional al que se alude proviene de la reforma presentada y propuesta por el Partido Verde Ecologista de México en la presente legislatura y que fue oportunamente aprobada por esta soberanía por unanimidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2012 declaró la invalidez de disposiciones que sancionan penalmente conductas de afectación al medio ambiente y se pronunció por considerar que la descripción de dichas conductas contenía emisiones que creaban falta de certidumbre acerca del alcance y media de los que en ellas se disponían. Bajo esta tesitura, con la finalidad de proteger y mantener un medio ambiente sano, nos permitimos proponer a esta soberanía se adicionen diversos artículos al Código Penal del Estado de Puebla para proteger el ambiente y el equilibrio ecológico, y por tal motivo se sancionará toda aquella persona que ocasiona un daño ambiental o desequilibrio ecológico. Y en contravención a las disposiciones legales aplicables, realice, autorice, permita u ordene talar, cortar, destruir árboles, bosques y o afecte de manera ilícita los recursos forestales y de manera clandestina transporte, comercie, acopie, almacene o transforme recursos forestales maderables, desde luego exceptando aquellos casos en el que el aprovechamiento de dichos recursos sea para uso doméstico conforme a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Puebla. De la misma manera, a quien expulse o descargue en la atmósfera contaminantes que causen o puedan ocasionar daños graves a la salud pública o al medio ambiente, o transporte, comercie, almacene, deseche, descargue o realice cualquier actividad empleando residuos sólidos urbanos o de manejo especial sin la autorización correspondiente, o realice obras o actividades sin obtener la autoridad de la autoridad correspondiente la autorización del impacto y riesgo ambiental ocasionando daños a la salud pública, el medio ambiente o los recursos naturales, o introduzca al Estado recursos naturales a sabiendas de que portan o padezcan alguna enfermedad que pueda ocasionar alguna enfermedad o contagio del medio ambiente en el Estado de Puebla. Del mismo modo, el artículo 122 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla establece el deber del gobierno de proveer lo necesario para la conservación, mejoramiento y desarrollo de la infraestructura del Estado a través de la expedición de las disposiciones legales apropiadas para la realización, fomento y aprovechamiento de las obras de utilidad pública, general o local en el territorio. Por tal motivo, señores diputados y diputadas, se adicionarán los artículos 198 nonies y 198 decies a la sección segunda denominada Delitos contra la infraestructura hidráulica, para sancionar a quien de manera dolosa o culposa realice, autorice, consienta, permita u ordene la descarga, el depósito o la infiltración de contaminantes al sistema de alcantarillado o drenaje de las poblaciones, así como los ríos, cuencas, vasos o depósitos de corrientes de agua, a quien en contravención de las disposiciones legales y aplicables cause daño, deterioro, alteración o destrucción de las redes de agua potable, drenaje o sistemas de alcantarillado a cualquier infraestructura hidráulica de jurisdicción estatal o municipal. Con esta reforma, los diputados del Partido Verde
pretendemos avanzar para cerrar un círculo virtuoso. En el marco jurídico poblano se robustece para la preservación del entorno natural y la protección al medio ambiente de nuestra entidad, que comenzamos en esta legislatura con la reforma al artículo 121 de la Constitución, pasando por diversas iniciativas que tienen el mismo propósito y que solo por enumerar son la ley de agua, la ley de cambio climático, la ley de movilidad sustentable, la de sólidos urbanos, entre otras. Por lo que la presente iniciativa resulta ser un esfuerzo adicional para que nuestro Estado tenga un marco normativo eficaz en materia de medio ambiente. Queda a consideración de esta ciudadanía esta propuesta del Partido Verde, agradeciendo de antemano su atención, compañeros diputados y diputadas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado. 23, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción tercera y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso. Se turna la iniciativa de decreto a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente. En el punto 14 del orden del día se da lectura a la iniciativa de decreto que presentan los diputados Elías Abella Curi, Jesús Ricardo Morales Manso y José Venancio Ojeda Hoyos, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, por el que se reforma el artículo 45 de la Ley de Agua para el Estado de Puebla. Con fundamento en los artículos 123, fracción 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción tercera y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna la iniciativa de decreto a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio y resolución procedente. En el punto 15 del orden del día se da lectura de la iniciativa de decreto que presentan diputadas y diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional por conducto de la diputada Denise Ortiz Pérez, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla. Tiene el uso de la palabra la diputada Denise Ortiz. Relativos del Reglamento Interior del Congreso, se turna la iniciativa de decreto a Comisiones Unidas de Gobernación y de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente. En el punto 16 del orden del día se da lectura de la iniciativa de decreto que presenta el diputado José Juan Espinosa Torres, representante legislativo del Movimiento Ciudadano, por el que se reforma el artículo 20 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Diputado, ¿hace uso de la palabra? Con fundamento en el artículo 123, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción tercera y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se turna la iniciativa de decreto a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente. En el punto 17 del orden del día se dará lectura a la iniciativa de decreto que presenta el diputado José Antonio Gari López, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolución Democrática, por el que se adiciona un capítulo tercero al título noveno, comprendiendo los artículos 136, 137, 138, 139 y 140 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Con fundamento en los artículos 123, fracción primera y 16ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción tercera y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso de Puebla, se turna la iniciativa de decreto a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente. En el punto 18 del orden del día se dará lectura al punto de acuerdo que presentan diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 58ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se solicita se otorgue un reconocimiento por su valor, patriotismo y estricta disciplina a los mexicanos y en especial a los poblanos veteranos que participaron en la Fuerza Aérea
expedicionaria mexicana en el Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial, entre otros. Los suscritos integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 58ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, diputados Manuel Gerardo Riestra Piña, Edgar Jesús Salomón Escorza, José Guillermo Arechiga Santa María, Elías Abeyuri, José Antonio Valle López, Severino Martínez Rodríguez, hijos de Juan Espinosa Torres, presidente, coordinador de grupos y representantes legislativos respectivamente. Y a partir de los considerandos, dicen que de conformidad con lo establecido en los artículos 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 100 fracción octava y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 121 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, esta Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla tiene a bien aprobar el siguiente acuerdo. Primero, se otorga un reconocimiento por su valor, patriotismo y estricta disciplina a los mexicanos y en especial a los poblanos veteranos que participaron en la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana en el Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial. Segundo, el presente reconocimiento deberá ser entregado en la próxima sesión plenaria ordinaria de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Tercero, se dispensan los trámites a que se refiere el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Rúbricas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en los artículos 151, 152 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 121 del Reglamento Interior del Honorable Congreso, se consulta a la Asamblea en votación económica si se toma en consideración y si dispensan los trámites del punto de acuerdo presentado. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestando levantando la mano. En contra, la abstención, aprobado por unanimidad. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 167, 168, 169 y 172 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, está en discusión el punto de acuerdo. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? El diputado Inés Aturnino. La palabra solicito a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal. Para tal efecto se utilizará la votación electrónica misma que estará abierta durante un minuto a efecto de que registren su voto. Pero yo sé que sí faltaba aquí. Sí, poder registrar los votos del diputado Enrique Nacen de Jorge a favor. ¿Algún otro diputado falta registrar su voto? El diputado Inés Aturnino a favor. El diputado Héctor Alonso. Esperamos a que registre su voto. Solicito a la Secretaría hacer la votación. El resultado de la votación es el siguiente: 37 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Aprobado en todos sus términos el acuerdo antes referido, notifíquese la presente resolución en los términos planteados. En el punto 19 del orden del día se dará lectura al punto de acuerdo que presenta el diputado José Juan Espinosa Torres, representante legislativo del Movimiento Ciudadano, por el que se solicita exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que tome en consideración las posibilidades de reformar los artículos relativos a la Ley de Coordinación Fiscal para que el reparto de los recursos sea de forma más equitativa entre la Federación, Estados y municipios. Tiene el uso de la palabra el diputado José Juan. Presidente, el pasado día 28 de febrero, a nombre de la bancada del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el diputado Víctor Manuel Corrín Lozano
se convocó una reunión de alcaldes de toda la República Mexicana con el objeto de analizar su situación económica y financiera de cada uno de los municipios. Se reunieron un total de 286 alcaldes de todo el país y de diferentes partidos políticos, de todas las corrientes políticas, presidentes municipales entrantes y presidentes municipales que están en funciones desde hace 1 o 2 años. Considerando que la falta de atención, la falta de recursos suficientes para ayudar a sus comunidades también representan un rezago enorme, sobre todo los municipios que se encuentran más alejados de las ciudades importantes del país y que son más del 80% de los municipios en donde hay una pobreza extrema. A sabiendas de que se hizo el análisis de la causa, el por qué no tienen los recursos suficientes, y se llegó a la conclusión de respaldar una iniciativa que se está presentando, la cual consiste en la modificación del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, que va a permitir hacer una redistribución del recurso federal, recursos que todos pagamos a través de nuestros impuestos, y esos impuestos se van a la federación, y la federación es la que controla la mayor parte de los recursos y solamente le da un porcentaje del presupuesto nacional a estados y municipios. Es decir, la federación se queda con el 80% y el 20% se traslada a estados y municipios, y solamente el 4% le llega directamente a los municipios. Por ello, cada vez que se hace una reforma fiscal, hay más recursos para la federación y menos recursos para los municipios. Considerando que transformar las fórmulas de asignación de recursos a los municipios, por eso es importante esta reforma, y esta viene agarrada de la mano con la propuesta del rescate financiero. Son 4 puntos fundamentales. El objetivo primero tiene que ver con que el gobierno federal, Secretaría de Hacienda y Presidente de la República, además de la Secretaría de Gobernación, entiendan que esos 4 puntos son de suma importancia. Número 1, que se tiene que fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación y a las auditorías estatales para que establezcan las auditorías de inmediato a todos aquellos municipios que hayan cometido ilícitos o que estén endeudados en forma irregular. Al igual que se aplique la ley a cada uno de esos municipios en donde el funcionario, ya sea el presidente municipal o funcionarios menores, tengan una acción jurídica para que exista un antecedente y pueda cambiar la función del municipio, que se entienda que no es el municipio para enriquecerse. El segundo punto es el rescate de los municipios. Si se ha rescatado la banca, se han rescatado las carreteras, se ha ayudado a Grecia para su rescate financiero, ¿por qué no rescatar a los municipios? Recursos sí hay en la federación. El esquema con el que está funcionando la federación de hacer miles de programas que supuestamente deberían de llegar a las comunidades más pobres, no llegan. El segundo punto que se comenta es lo que toca al rescate de los municipios para que estos empiecen desde cero. El tercer punto es la reforma al artículo 2. Si los ayuntamientos contaran con recursos, ya no tendrían necesidad de endeudarse porque recibirían con este programa, con esta reforma, 5 veces más del presupuesto que están recibiendo, y de este recurso tendrán que haber reglas muy claras y contundentes a través de la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías estatales y la propia Ley de Contabilidad Gubernamental, que ya especifican candados para el endeudamiento de los estados y municipios. También es un compromiso que los ayuntamientos que participen en este programa tendrán que adelgazar su nómina y entender que el ayuntamiento no es un departamento de selección y contratación de personal. Tiene que funcionar para ayudar y servir a su comunidad, y para servirle a la comunidad tendrán que hacer una revisión de toda su nómina. Lo mismo tendrá que hacer la federación, es decir, revisar su nómina y limpiar los cientos o miles de asesores que tienen en todos los estados de la República y que no están operando, pero que además cobran grandes salarios y que cuesta un gran recurso para la federación. Se tendrá también que revisar el dinero de los subejercicios, que es un recurso de supuestos proyectos que debieran haber llegado a las comunidades y que no se pudieron realizar porque faltó algún acta de nacimiento de alguno de los funcionarios. Por ponerles un ejemplo, no proceden algunos de estos proyectos. El cuarto punto es que no queremos de ninguna manera, es la intención de crear una confrontación con la Federación y con Hacienda. Lo que queremos son mesas de diálogo para que se revise con profundidad este artículo que va a respaldar a que los ayuntamientos ya no se sigan endeudando. No es una propuesta que hace solamente Movimiento Ciudadano, es una propuesta de los más de 2.450 alcaldes de la República Mexicana. En Movimiento Ciudadano queremos hacer consciente a la Federación que nuestra idea es armonizar y coordinar
coordinar las mesas de trabajo para que lleguemos a las mejores conclusiones en beneficio de todas las alcaldías del país. Es por ello que se presenta el siguiente punto de acuerdo único para exhortar muy respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que tome en consideración la posibilidad de reformar los artículos relativos a la Ley de Coordinación Fiscal para que el reparto de recursos sea de forma más equitativa entre la Federación, Estados y municipios. Es cuanto, presidente. Con fundamento en el artículo 123, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción tercera y demás relativos al Reglamento Interior del Congreso, se turna el punto de acuerdo a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio y su resolución procedente. En el punto 20 del orden del día se hará lectura del punto de acuerdo que presenta el diputado José Juan Espinosa Torres, representante legislativo del Movimiento Ciudadano, por el que se solicita que esta soberanía declare como persona non grata a la señora Joanny Sánchez por haber incurrido en violaciones al artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene el uso de la palabra el diputado José Juan Espinosa. Compañeras y compañeros diputados, fiel a su historia, México ha basado su política exterior en la doctrina Estrada, que se fundamenta en el respeto irrestricto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como en la no injerencia en los asuntos internos de las naciones. En este sentido, y de acuerdo con lo anterior, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba en Puebla y Movimiento Ciudadano hacemos pública nuestra más enérgica protesta por el curso peligroso que pueden tomar las relaciones de respeto mutuo entre México y Cuba. En el caso de la disidente cubana Joanny Sánchez, debemos analizar que ningún opositor se había beneficiado de una exposición mediática tan masiva, ni de un reconocimiento internacional tan rápido y con dimensiones tan grandes en tan poco tiempo. El hecho de recibir tantas distinciones internacionales en tan poco tiempo es una característica peculiar, puesto que se le ha retribuido a la altura de 250,000 euros en total, que es equivalente a más de 20 años de salario mínimo en un país como Francia. No hay que ser ingenuos a su situación, ya que ha conseguido el equivalente a 1.488 años del salario mínimo cubano por su actividad de opositora. En esa línea, Sánchez dispone de un copyright para su blog Generación Y, All Right Reserve, cuando ningún otro bloguero cubano puede hacer lo mismo por las leyes del embargo. En el mismo sitio se propone la adquisición de su libro en italiano, sistema que ningún otro cubano que vive en Cuba puede utilizar a causa de las sanciones económicas. ¿Cuál será el motivo de su impunidad ante el embargo económico? Los cables diplomáticos revelados por Wikileaks revelaron la estrecha relación que mantenía la disidente cubana con altos mandos diplomáticos estadounidenses. En dichos cables se sostenía que Michael Partley, quien estuviera representando la sección de intereses norteamericanos en La Habana, mantenía constantes conversaciones con Joanny Sánchez y lo hubiera molestado si se hubiesen publicado, pues de acuerdo a la información revelada, hubiera pagado las consecuencias toda la vida. La publicación de los cables diplomáticos revela la naturaleza de su disidencia y la complicidad de otras entidades internacionales ajenas a las cubanas. Por poner un ejemplo, el ancho de banda de Joanny Sánchez es superior al que tiene el país completo, al que tiene Cuba. También, por citar un ejemplo, en su cuenta de Twitter, Joanny Sánchez tiene más de 214,000 seguidores, de los cuales solo 32 residen en Cuba, y por su lado la disidente sigue a más de 80,000 personas. En próximos días, Joanny Sánchez estará visitando la ciudad de Puebla, en donde alabará la política en materia de medios de comunicación, en un país donde han sido asesinados, torturados y desaparecidos más de un centenar de comunicadores. Visitará los lugares donde Lidia Cacho fue secuestrada por denunciar una red de pederastas. Conocerá la bloguera cubana el asesinato de Regina Martínez debido a su diversos reportajes sobre la corrupción política
y el narcotráfico. A México nos visita una supuesta disidente, una supuesta víctima de la persecución a periodistas en su país natal. Viene a hablar sobre los horrores que significa vivir en un país como Cuba. En nuestro país no necesitamos lecciones de blogueros financiados por potencias extranjeras. En México lo que necesitamos es que los derechos de publicar y divulgar información sean protegidos para los periodistas. Necesitamos crear marcos jurídicos que blinden la tarea periodística y que nunca más México sea el país más peligroso para practicar el periodismo. Joanny Sánchez aún tiene que visitar, además de México, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Perú, España, Italia, Polonia, Alemania, Países Bajos y Suiza. Una gira numerosa y que produce nuevos cuestionamientos. ¿Quién financia una gira de esa magnitud por varios países y continentes? Pues implican unos costos considerables en transporte, hospedaje y dietas. Si bien en Movimiento Ciudadano reconocemos la pluralidad de opiniones, la democratización y acceso a los medios de información, consideramos que la injerencia de personas financiadas desde entidades anónimas y con el cúmulo de recursos en tan solo un año de su aparición para desestabilizar la situación política de otro país es intervencionismo a todas luces y a la vista del panorama internacional. Por ende, México debe posicionarse como referente al condenar la injerencia de fuerzas ajenas a cualquier nación y que solo menosprecian el papel del Estado y las instituciones de cualquier país. En nuestra democracia mexicana, cuya constitución asegura la libertad de expresión, han asesinado a 70 periodistas en 12 años. No es posible que, si se supone que es propio de las dictaduras como la de Pinochet en Chile o en la de Videla en Argentina, en Cuba, repito, en Cuba no se ha asesinado ni un solo periodista. Inclusive, el último periodista al que asesinaron este hecho tiene más de 55 años, un año antes del triunfo de la revolución del 26 de julio. Para el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, es reprochable este alineamiento por demás notorio de esta persona con Estados Unidos, una cuestión que reprueba el pueblo cubano. En congruencia con los principios y con los lazos políticos, culturales y de amistad que nos unen con el hermano pueblo de Cuba, también exigimos que no se le haga el juego a una persona que por dinero traiciona la resistencia digna de su pueblo y a su revolución. Cuba, a pesar de una cruel e incesante campaña de agresión dirigida desde Washington y Miami por más de 50 años, que incluye actos terroristas y sabotaje económico, un feroz bloqueo económico, una guerra propagandística y la organización y financiamiento de una quinta columna disidente dentro de la isla, hoy encabezada por la multicitada Joanny Sánchez, Cuba ha alcanzado impresionantes logros en los derechos humanos fundamentales de su pueblo: la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, el deporte, la cultura, el combate al racismo y la opresión de la mujer, la defensa de su soberanía y una vida digna para todos los cubanos. Esto en un mundo donde reina la injusticia y la opresión, el racismo y la represión más sangrienta, donde la abrumadora mayoría de los habitantes del planeta están condenados desde el momento de su nacimiento a una vida de miseria, ignorancia y marginación. Los ricos y poderosos responsables en primer término por esta deplorable situación violatoria de los derechos humanos pretenden poner a Cuba en el banquillo de los acusados. Hoy la disyuntiva es la aplicación de la doctrina Estrada y los principios históricos de la política exterior mexicana o una actitud servil obedeciendo los dictados de la Casa Blanca. Por eso, compañeras y compañeros diputados, hacemos este pronunciamiento. Joanny Sánchez no es una persona que debería de estar recibiendo apoyos donde pareciera que está participando el gobierno del Estado de Puebla. Hay una gran campaña de publicidad a nivel nacional donde, además de una marca local de un periódico, aparece el logotipo del gobierno del Estado de Puebla. Eso, compañeras y compañeros diputados, es reprobable. Muchas gracias. Gracias, diputado.
demás relativos del reglamento interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna el punto de acuerdo a la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales para su estudio y resolución procedente. En el punto 21 del orden del día se dará lectura al punto de acuerdo que presenta el diputado Lucio Rangel Mendoza, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, por el que solicita se exhorte respetuosamente al delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor y o encargado del despacho Delegación Puebla para que a la brevedad posible realice un programa de verificación en los restaurantes establecidos en el Estado para que las cuentas por concepto de consumo de alimentos y bebidas de los consumidores no se les incremente algún porcentaje por concepto de propinas sin el consentimiento de estos. Es decir, que no se imponga la propina en forma unilateral y por un monto fijo, como lo es el 10% en muchos casos. Tiene uso de la palabra el diputado Lucio Rangel. La ley orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Puebla, 120, fracción 3, y demás relativos del reglamento interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano del Puebla, se turna el punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Económico para su estudio y resolución procedente. En el punto 22 del orden del día se dará lectura al acuerdo que presenta la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que genere los espacios de diálogo en que se escuche y participe el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, representante de los maestros de México, sindicatos independientes, organizaciones nacionales de padres de familia, así como organizaciones y asociaciones de académicos interesados en el análisis, proyecto y dictamen de las leyes secundarias que emanen de la reforma del artículo 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los actos que de manera conjunta realicen por las autoridades competentes emanados de la citada reforma constitucional y sean parte del proceso educativo fijado como política de Estado para mejorar la calidad educativa. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69 y 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Puebla, 120, fracciones 7, 8 y demás relativos y aplicables del reglamento interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano del Puebla, someto a consideración de la Asamblea dispensar la lectura del acuerdo antes referido. Quienes estén por la afirmativa, sigan manifestado poniéndose de pie. A ver, compañeros diputados, ¿se dispensa la lectura? Gracias, aprobado. Con fundamento en los artículos 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción 7, 122, 123, fracción 4 y demás relativos del reglamento interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se pone a discusión de los diputados el acuerdo antes referido. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, síganse manifestando. No habiendo quien haga uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181, fracción 2 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 138, 139 y demás relativos y aplicables del reglamento interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se procede a recoger la votación nominal en todos sus términos del acuerdo antes referido. Para tal efecto, se utilizará la votación electrónica misma que estará abierta durante un minuto a efecto de que registre su voto.
Solicito a la Secretaría cierre la votación. ¿Algún diputado falta por ejercer su voto? ¿Ya? Sí, ya. El resultado de la votación son 39 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado en todos sus términos, el acuerdo antes referido, notifíquese en los términos planteados. El último punto del orden del día es asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el diputado Héctor Alonso. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, público que nos acompaña. La representación nacional debe de poner de la presidencia de la República al tirano y dictador don Victoriano Huerta, por ser él contra quien protesta con mucha razón todos nuestros hermanos alzados en armas, y porque consiguientemente, por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación suprema de nuestro territorio. El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honréis ante el mundo, evitando la vergüenza de tener por primer mandatario a un tirano, traidor y asesino. Palabras del senador Belisario Domínguez por el estado de Chiapas en su discurso al Senado. El 7 de octubre de 1913 fue asesinado don Belisario Domínguez, senador de la República, quien escribió 2 discursos para ser leídos en la Cámara de Senadores durante las sesiones del 23 y 29 de septiembre de 1913, después del artero asesinato de Madero y Pino Suárez. En él, con entereza y valentía, atacaba al gobierno huertista con tentaciones imperiales y dictatoriales. Y en ese entonces, Belisario Domínguez señaló: ojalá hubiera medios de comunicación honrados y sin miedo que imprimieran el discurso. El 7 de octubre de 1913, el senador don Belisario Domínguez fue aprehendido por los esbirros de Victoriano Huerta, llevado a Coyoacán y asesinado en ese lugar. ¿Por qué traigo este paraje de la historia, este pasaje de la historia a la memoria de ustedes, diputadas y diputados? Porque en este momento considero que nuevamente la República corre un peligro. En materia constitucional, el día de antier se aprobó por el Congreso Federal acotar el fuero constitucional. ¿Pero qué es el fuero constitucional? ¿De dónde viene esta palabra? Desde la antigua Roma, fuero viene de foré, foro, que es el lugar donde los senadores y
patricios discutían a la luz pública, en la plaza pública, en el foro, los asuntos de la República. También el foro es el foro del derecho, donde se hicieron los digestos, las tablas de ley. Actualmente hay foro legislativo y hay foro de abogados, los conocedores de la ley. De ahí viene la palabra fuero. Durante el Imperio inglés, en sus inicios, se otorgaba fuero o foro y se interpretó como un favor de la corona para aquellos que habían luchado porque el rey llegara al trono y gozaban de ciertas canonjías e inviolabilidad. Ya en la República Francesa y en el México del siglo XIX, el fuero constitucional adquiere una figura diferente, la de garantizar el derecho a pensar diferente de quienes hacen las leyes en contra de quien las ejerce o las promulga. Juan Jacobo Rousseau hablaba del equilibrio de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y con la pretendida acotación al fuero que se quiere hacer en el Congreso Federal, dejamos en estado de indefensión y de no igualdad al poder legislativo con respecto a los otros dos poderes. ¡Ay de aquel diputado local o federal que sin fuero se atreviese a corregir, a señalar o a denunciar a un juez! No quisiera verlos en ese lugar, compañeros diputados o diputadas. O aquel que por no apoyar las leyes que provienen del emperador en turno o presidente de la República, se oponga a su mandato y le siembren en su coche un paquete de cocaína, directito a la cárcel. No seamos ingenuos. Nosotros pertenecemos al poder legislativo estatal, pero gracias al Pacto Federal somos tomados en cuenta como Congreso para ratificar este tipo de modificaciones constitucionales. El escudo de Puebla, lo he dicho, señala Estado libre y soberano. Cedimos un poco de esa soberanía en el siglo XIX para constituir la República. No caigamos en el juego perverso o en el juego ingenuo de algunos que, actuando de buena fe, van a dotar al príncipe en turno de poderes plenipotenciarios. Curiosamente, esta reforma federal acota el fuero solo a los gobernadores, senadores y diputados, no al presidente de la República. Y decían que habíamos acabado con el presidencialismo. ¡Qué equivocado! Llamo respetuosamente a mis amigos aliados del PAN a que reflexionen su voto. Sé que les asisten ideales buenos para tratar de acotar esto, pero no sea que en el pecado llevemos la penitencia. En materia constitucional se debe entender que el fuero como una garantía que otorga a los legisladores
libertad y seguridad en el desempeño de su trabajo, para hacer leyes en conciencia de libertad y de acción. El fuero en la Constitución mexicana se creó como una figura que garantiza la integridad física de los miembros del Poder Legislativo ante los abusos y excesos que pudiesen cometer el Poder Ejecutivo y, ojo, el Poder Judicial. Así, entendemos al fuero como una protección y no como un privilegio para cometer abusos. Sabemos que legisladores que han deshonrado el cargo se han escudado en el fuero para cometer ilícitos o desfiguros, y la Constitución prevé el juicio de desafuero en estos casos. No porque Salgado Macedonio se haya ido a orinar al monumento a la independencia un día de borrachera, o porque un diputado michoacano se haya vendido al cártel de la droga, eso no quiere decir que todos los diputados seamos iguales, locales o federales. No caigamos en el juego perverso de algunos medios de comunicación, compañeros. Esto es más serio de lo que algunos pueden pensar. La figura constitucional del fuero en esta etapa de la vida de México retoma importancia y vigencia para salvaguardar la integridad física y de acción de senadores, diputados y regidores. El fuero es una garantía para el equilibrio de los poderes de la Unión. Acotarlo o eliminarlo nos regresaría al siglo XIX, en la época del centralismo de Santa Anna, o en la época del tirano Victoriano Huerta, que asesinó a Belisario Domínguez. El vocablo fuero garantiza a los que estamos en el foro público, en este foro de la ciudadanía poblana, nuestra libertad. El principio de equilibrio entre los poderes de la Unión se alteraría y dejaría en ventaja al Poder Legislativo federal y estatal si se acota el principio del fuero constitucional. Republicanamente, diputado Héctor Alonso. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Seferino. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, sobre este tema sí es importante que desde ahora podamos empezar a fijar postura, porque entendemos nosotros que no podemos dejar que un poder del Estado empiece a ser minimizado en lo que realmente representa. Y hay ejemplos, como ya dio ahora el diputado Héctor Alonso, caso de Morelos, donde por un presidente municipal corrupto de Cuernavaca, todos los diputados se quitaron el fuero. Y el problema no es quitarse el fuero a los diputados, el problema es quién tiene las agallas y el tamaño y los tamaños como para poder presentar una denuncia en contra de una autoridad corrupta. Ese es el problema real. Si aquí entre nosotros algún compañero cometiera algún delito del orden común, ¿quién se atrevería a poner la denuncia? Y en todo caso, para que les demos seguimiento, enjuiciarlo y quitarle el fuero. Entonces el problema no es si nos quitamos el fuero o no. El problema es que hasta este momento, como ya lo dijo el diputado Héctor Alonso, quitarle el fuero a los diputados significa estar a merced de que cualquier diputado le puedan sembrar algo y ni siquiera tengamos capacidad de defensa. Ni en la época de Porfirio Díaz pasó eso. Entonces por eso nosotros hacemos un llamado para que de ya nos empecemos a documentar sobre el tema. Yo recientemente estoy escuchando la inconveniencia de aprobar
el desafuero de los diputados, y seguramente cuando tengamos que dar el debate sobre el tema estaremos listos con toda la información necesaria, pero desde este momento nosotros la postura que fijamos es que estamos de acuerdo con el diputado Héctor Alonso de no permitir que se le quite el fuero a los diputados. Muchas gracias. Gracias, presidente. Creo que nuestra obligación como legisladores, y es un tema de interpretación, es escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía está cansada de fueros y de tratos especiales. Es un tema que tenemos que cambiar y modificar. Y también, en parte, concuerdo con lo que plantea el diputado Héctor Alonso. Pero aquí creo que ya estamos acelerando un tema que todavía le corresponde a la Cámara de Senadores debatir. Primero que lo apruebe el Senado y ya luego lo turnará, por supuesto, a los congresos estatales. Y para ello, si me permite, a los diputados y a mis amigos, tanto Héctor como Cefrino, les voy a hacer llegar la Gaceta Parlamentaria. ¿Qué dice la Gaceta? Por ello, con la presente reforma se pretende dar certidumbre al principio de inmunidad para dejar de relacionarla con el fuero y lo que conlleva dicho precepto. En otras palabras, la finalidad es que el legislador persigue consiste en dejar de relacionar la inmunidad con una canonjía de la cual se puede sacar provecho, por lo que es preponderante expresar que el artículo 61 constitucional del proyecto tiene por objeto cambiar el término fuero constitucional por el de inmunidad parlamentaria, entendida esta como una prerrogativa o garantía constitucional concedida a diputados y senadores con la finalidad primordial de dar independencia y autonomía al Poder Legislativo, consolidando el ejercicio de sus funciones. Y el proyecto que se envía al Senado plantea bien claro en el artículo 61, el texto vigente es: los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellos. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad donde se van a sesionar. ¿Qué cambia? Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten durante el tiempo en el que desempeñen sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto de la inmunidad constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto parlamentario. Hay una modificación y es un tema de interpretación, pero creo que si entramos en el debate, y creo que debemos de debatirlo, por supuesto, pero primero permitamos que el proceso legislativo siga. Si el Senado lo aprueba y lo turna al Congreso, aquí con todo gusto en tribuna plantearemos, y evidentemente el tema de Belisario Domínguez, tomando en consideración lo importante de este año, será punto de referencia. Pero permitamos que el proceso siga. ¿Qué tal si el Senado la rechaza? Y estamos debatiendo un tema que aún todavía no ha sido modificado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias. Una vez más estoy de acuerdo y hago uso de la palabra para respaldar la posición que ha dado lectura o que ha fijado el diputado de Nueva Alianza Héctor Alonso, y no estoy de acuerdo en que debamos esperar a que el asunto se siga amarrando allá arriba cuando va a ser una clara violación al sistema democrático de nuestro país. Es una trampa en la que estaríamos cayendo en caso de que también los congresos locales en su momento avalen esta reforma constitucional. Qué bueno que hoy Nueva Alianza ponga el dedo en la llaga y recojo esta invitación a iniciar y abrir el debate no solamente al interior de este Congreso, sino allá afuera, que al final del día es a quienes nos debemos, en relación a lo que es claro, es una violación a un derecho fundamental del cual tiene que gozar cualquier legislador, y no solamente cualquier legislador, estamos hablando también de acotar el fuero en lo que toca a los gobernadores, pero no se tocó este tema en función, o esta prerrogativa no dejará de gozar de ella el presidente de la República, o todos coludos o todos rabones. Entonces es un debate que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Si el sistema de procuración y impartición de justicia fuese como en otros países, pues estoy de acuerdo en que en México se acotara esta prerrogativa del cual gozan la mayoría de los representantes populares, a excepción, bueno, no, también en su demarcación municipal, los presidentes municipales. Entonces, sí es un debate que se tiene que abordar en los 32 congresos locales
locales, bueno, en los 31 congresos locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque sí es un atentado para el sistema democrático, sí es una regresión a un sistema autoritario, donde por supuesto si hoy no existiera o no estuviese en manos del Ministerio Público la Procuración de Justicia, pues sí se justificaría, pero hay un Ministerio Público que monopoliza la acción de la justicia, que está bajo las órdenes del Ejecutivo, tanto en el orden local como federal, y por supuesto que es un tema que nosotros sabemos que defender en su momento, como ya lo hicimos en la Cámara de Diputados. Yo también lamento mucho que diputados del Partido Nueva Alianza hayan respaldado, o por lo menos hayan votado en abstención, esta reforma. El Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano fueron los únicos o las únicas fracciones parlamentarias que dieron la lucha, que se reservaron algunos artículos, porque es claro que esto no se justifica en función al comportamiento de algunos cuantos legisladores. Ahí está el caso, como ya lo señaló el diputado Alonso, respecto a lo que en su momento fue el comportamiento que asumieron, en el caso particular, el exdiputado Godoy. Ahí está el caso del propio senador del Partido Verde, con un tema muy conocido y muy repetido en los medios de comunicación. Pues por supuesto que no tenemos que creer o considerar que todos los diputados o todos los representantes populares actúan de la misma manera. Yo sí estoy convencido y estamos convencidos en que tenemos que abrir el debate en el Congreso del Estado de Puebla y que tenemos que invitar a otros congresos locales a pronunciarse y a manifestarse en contra de esta reforma que lamentablemente impulsa el Partido Revolucionario Institucional, porque también hay que decirlo claro. Yo le apuesto a que los senadores del PRI, que hay hombres y mujeres muy valiosas en esa fracción, en esa representación en la Cámara Alta, pues no permitan este golpe que, insisto, en ningún momento va a ser bueno, va a ser positivo para que se dé un sistema de verdaderos contrapesos. Es una trampa, es una estrategia que le da mayor fuerza a un sistema presidencial que vivimos hace muchos años. Bueno, no me tocó a mí, pero sí a muchas otras generaciones pasadas, y no queremos regresar a esos tiempos donde, insisto, el presidente de la República era quien llegaba hasta palomear no a los candidatos de un partido, sino a los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales. Por eso había 72 procesos electorales en 6 años, porque era tal la fuerza del presidente de la República que tenía que darle tiempo, y por eso en 6 años únicamente se tenían 76 procesos electorales. Pues imagínense lo que va a representar el que hoy cualquier diputado que no diga las cosas siguiendo el guión de la Presidencia de la República pueda ser sujeto a acciones de carácter penal, cuando además hay una gran confusión por parte de la ciudadanía y de los propios medios de comunicación. El fuero no quiere decir en ningún momento que si cometes un delito grave, pues nadie te va a tocar. Existe un juicio de procedencia, existen comisiones instructoras en los congresos locales, existen comisiones de vigilancia o algo similar a las instructoras en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Y bueno, cuando hay elementos suficientes, el propio Pleno de un poder le retira esa prerrogativa, ese fuero. Y también ha habido casos en que esto ha sucedido. Inclusive aquí en Puebla se dio un caso hace muchos años de un diputado que en su momento tuvo una rencilla y le quitó la vida a otro diputado, y se le quitó el fuero y fue castigado y fue sancionado. Entonces yo no estoy de acuerdo, el Movimiento Ciudadano no está de acuerdo, no hay que esperarnos, hay que abrir el debate. Ojalá que busquemos una mesa donde participen otros congresos locales, y esto que estamos viendo aquí en Puebla es algo que es necesario hacerlo en otros congresos a nivel local. Es cuanto, presidente. Señor presidente, señoras y señores diputados, me veo convocado a participar en este debate anticipado en razón de algunos argumentos expresados aquí por
algún diputado que me precedió en el uso de la palabra. Y también para complementar alguna información que no se dijo en el momento en el que se leyó el documento referido. Primero que nada, aún siendo un debate anticipado, como mexicano, como legislador, me siento obligado y convocado a participar en la discusión del país que queremos, del país al que aspiramos. No estoy dispuesto a dejar que las decisiones las tomen otros y a dejar que los de arriba, como mi compañero expresó, tomen decisiones a nombre de todos los mexicanos. Sé que vivimos en una democracia representativa y sé cuál es el papel y las responsabilidades que nos corresponden como Congreso local. Sé desde luego que dado que esta es una reforma constitucional, tendrá una vez que esto se defina en el Congreso de la Unión, si se aprueba, tendrá que llegar a los congresos locales y ahí volveremos a fijar posición. Pero en este momento yo decía, me veo convocado a participar en este debate anticipado, porque lo que aquí no se dijo son dos cosas. Primero, que hasta este momento la discusión sí le deja el fuero al presidente de la República. Y me parece necesario que los mexicanos lo sepamos y que tengamos claro que no porque un tema esté de moda, como aparentemente hay muchos que de pronto se ponen de moda, eviten estas modas, dejar de lado una discusión de fondo en la que podamos revisar realmente qué país queremos. La preeminencia del Ejecutivo en este país es histórica, la conocemos todos. Creo que nadie de manera ilustrada e informada se atrevería a negarlo, y me refiero a la preeminencia sobre los otros dos poderes del Estado, una preeminencia históricamente acreditada. Si hoy estamos pensando en quitar el fuero al Poder Legislativo, a los diputados y dejarlo al Presidente de la República, señores, lo que estamos haciendo es construir una presidencia imperial. Aquí lo dejo hoy para la reflexión y también para agregarlo a la información que ya mi compañero virtió. Lo que se está evitando es precisamente el juicio de procedencia. Eso es lo que se está evitando precisamente, para que se quede justamente en las circunstancias que se tenían hasta antes de la Revolución Mexicana, que tanto costó y que muchos defendieron y que muchos defendimos. Es cuanto, señor presidente. Daremos, por supuesto, la batalla, y creo que vale hoy meter en la agenda nacional un tema para que quede perfectamente claro que la construcción del país que queremos no es facultad de unos cuantos iluminados, y que muchos mexicanos no estamos resueltos a dejar que unos cuantos definan el destino de todos los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias, presidente, compañera diputada, compañero diputado, integrantes de la mesa directiva, compañeras, compañeros legisladores. A partir del 2010 y de manera especial en el 2011, el precio del oro y la plata registraron un incremento superior al 25% en el mercado internacional respecto a años anteriores. Como es de suponerse, este repunte en el valor monetario motivó un incremento de más del 60% de las actividades de exploración y explotación de las empresas mineras. La empresa minera Frisco S.A.D.C.V., que data del siglo XVII, reestructurada en 1962 mediante una fusión de capital extranjero y nacional, adquirida en 1985 por el grupo Carso, es una de las más importantes en el país, con 6 proyectos en explotación y un número mayor en sus portafolios de negocios. Uno de los proyectos que la empresa Frisco tiene